en Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 38. No sé si los niños tengan clases y ya puedan pasar a sus clases, ¿ya? ¿Los niños pueden pasar todos a sus clases? Isaías capítulo 38 y vamos a estar leyendo el versículos del 1 al versículo 5. ¿Me indican con un amén si ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leer alternadamente y en el último versículo todos juntos. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Hasta ahí, hermanos. Estaba leyendo este pasaje de la Biblia y me llamó la atención la actitud que tuvo Ezequías hacia Dios cuando le fue avisado que él no viviría más tiempo. Corría el año más o menos, hermanos, de 1949, cuando en las islas escocesas, en una isla llamada Barbados, la situación espiritual era terrible en esas islas. Había una gran religión, una denominación protestante cristiana, pero habían caído en una religiosidad tradicionalista de servicios cada domingo. Podría decir que las islas escocesas estaban pasando por un invierno espiritual, como lo dicen los que sobrevivieron a esos años. Preocupados por la situación de estos 7 ancianos de la iglesia, 7 líderes de la iglesia, decidieron hacer algo. Y se reunieron en un granero para orar todos los días, rogando a Dios que visitara la isla. Todos los días oraban y oraban. A mediados de ese mismo año, algo pasó en el ambiente espiritual de esa isla. De repente, una mañana del día siguiente, empezaron a llegar centenares de personas a la estación de la policía porque querían ir a esa isla escocesa llamada Barbados, donde unos ancianos se reunían todos los días para orar. Pero poquito antes de que esos pasaran, empezaron a percatarse que antes de esa gran mañana en que las personas vinieran, empezaron a percatarse que en otros graneros las luces se encendían todas las noches. Y algunas se apagaban ya muy, muy tarde. Y otras incluso no se apagaban. Pues resultaba que muchas personas estaban reuniendo para orar toda la noche, rogando a Dios una visitación a esa isla, un avivamiento. Había 2 ancianas, muy ancianitas, una ya casi ciega, que toda la noche oraban y una de ellas estaba en su lecho, no podía levantarse y aún así ella leía la Biblia, entonaba himnos y rogaba a Dios por una visitación. Después de eso sucede lo que les acabo de comentar. Cientos de personas en la estación de policía porque querían saber qué estaba pasando. Algo raro estaba sucediendo en ese lugar. Y estas personas empezaron a caminar y cuentan los entrevistados que las personas se tendían en el asfalto rogando al Señor piedad y misericordia, rogando perdón por sus pecados. La gente caía de rodillas en la autopista, en lo que llegaban a la aldea, pidiendo perdón por sus pecados. A partir de ese día, hermanos, algo cambió en el ambiente espiritual de Barbados.
La gente empezó a ser transformada, la gente empezó a ser cambiada y el estilo de vida de los aldeanos empezó a cambiar para la gloria de Dios. Cuando llega un periodista a la isla y empieza a entrevistar a los dueños de las tabernas, de las cantinas, todos llenos de amargura, quejándose, decían: ¿ve todo este alcohol que está aquí? Tiene mucho ahí en el estante, ya nadie viene. Todos se van a las reuniones de oración, todos se van a las reuniones de avivamiento, como les llegaron a llamar a eso que estaba pasando. Y gradualmente todas las cantinas empezaron a cerrar una a una. El Señor visitó esa isla, el Señor empezó a cambiar y a transformar la vida de las personas por el poder del Evangelio. Pero eso tuvo un detonante. Y hoy no voy a hablar del avivamiento, hermanos. Hoy no voy a hablar de que una iglesia avivada, porque esas predicaciones ya las hemos visto anteriormente. Hoy vamos a hablar de un tesoro que usted y yo tenemos, pero que está muy escondido. Un tesoro que incluso muchos cristianos lo han enterrado en lo más profundo de sus casas o de sus patios, ignorando quizá o a sabiendas quizá de que ese tesoro que está bien escondido contiene joyas preciosas, joyas que en las manos de alguien puede cambiar la historia de una comunidad, la historia de una persona, incluso la vida de una persona. El ejemplo de Ezequías, hermanos, que tenemos es que él echó mano de ese tesoro, que él no lo tenía escondido, que él sabía que era un tesoro invaluable y que podía usarlo no para sus fines egoístas, sino para la gloria de Dios. Y en arrepentimiento corrió al Señor y echó mano de ese tesoro. Y el día de hoy voy a hablar de la oración. La oración en la iglesia ha sido el patito feo durante muchos años en la iglesia cristiana contemporánea. Hoy en día orar es algo tan aburrido, es algo tan flojo, y eso se ve en casi todas las iglesias. ¿Cuándo? En los días de oración. Los domingos las iglesias están abarrotadas, llenas, y el miércoles se puede escuchar el grillito cantando. Ay, no, orar no, qué flojera. Todas las historias de avivamientos, todas las historias de salvación en la historia de la humanidad y de la iglesia se ha detonado por rodillas que estuvieron clamando día y noche al Señor por una visitación, por salvación. Y la historia del avivamiento en Escocia tuvo un detonante. No es porque la iglesia era más santa, no es porque la iglesia tenía una aureola, no es porque la iglesia estaba pasando por una situación espantosa espiritualmente. Pero hubo un grupo de personas que decidieron desenterrar ese tesoro y sacar las joyas y decir: vamos a usarla. Y empezaron a clamar: Señor, visítanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, salva a la humanidad. Señor, salva a nuestros vecinos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Que Dios respondió. Dios no se dejó rogar. Aunque Él es digno de que le roguemos, Él decidió visitar esa ciudad. No sé cómo esté la situación de esas islas escocesas hoy en día, pero ese día quedó marcado para la historia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la oración, hermanos? ¿Somos de esos cristianos que escondemos, como la parábola del talento? ¿Enterramos ese tesoro? Lo estamos usando para impactar el reino de los cielos. Y no es porque Dios pueda ser impactado, pero hermanos, la oración tiene un poder que si usted lo descubriera, jamás volvería a decir que es aburrido orar. Jamás oraría 10 minutos. Querría pasar todo el tiempo en oración. Vamos a orar por este culto. Padre Celestial, te damos gloria en esta mañana porque tú eres bueno. Agradecemos por tu palabra, por tu amor, Señor, que no merecemos, Señor. Reconocemos nuestra condición y confesamos nuestras culpas, Señor, pero también reconocemos la cruz de Cristo. Reconocemos y creemos que aquella cruz tomó nuestro lugar, Señor, para ocupar el lugar que yo merecía, Señor, que nosotros merecíamos. Y en esta mañana te honramos, Señor, y te glorificamos por lo que hiciste por nosotros. En esta mañana te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se deje sentir y que abra los corazones, Señor.
Todo corazón endurecido, todo corazón desanimado, Señor, sea alentado el día de hoy a buscar tu rostro, a buscar integridad, a buscar santidad, Señor. Te necesitamos, Padre. Sin ti no somos nada, Señor. Necesitamos tu presencia en este lugar. Necesitamos de tu gracia, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor. Enciende esa llama, ese fuego, esa pasión por buscar tu rostro en oración cada día, Señor. Por alejarnos cada día más del pecado, Señor. Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos más y más, Señor. Deseamos tu presencia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando estaba leyendo el pasaje de Ezequías, hermanos, aunque el texto en sí no exalta la oración, porque no es eso el contexto del pasaje, o no es eso lo que el pasaje me está diciendo. Más adelante, cuando seguimos leyendo el pasaje completo de Isaías, realmente lo que estamos viendo en el capítulo de Isaías no es la oración, sino la gracia de Dios. Dios ya había emitido una sentencia para Ezequías, le dijo: de cierto morirás. Pero Ezequías, en ruego, en súplica y en oración, le pidió misericordia a Dios, y Dios otorgó su gracia extendiéndole sus años. Y más adelante, en el versículo 17, Ezequías da gracias y alaba la gloria de Jehová, porque dice: porque echaste mis pecados sobre tus espaldas. El capítulo de Isaías está hablando en sí de la gracia de Dios en la vida de Ezequías. Pero me llama la atención cómo Ezequías, hermanos, lejos de sí se acongojó. La Biblia dice que entró en lloro, pero él no hizo como muchos de los cristianos contemporáneos de hoy: yo decreto sanidad sobre mi vida, yo cancelo la sentencia de muerte. No, el profeta Ezequías pidió y rogó misericordia al que sabía que tenía el poder, o de decirle que no, o de decirle que sí. Ezequías, hermanos, sabía que él podía rogar al Señor, sabía que él podía suplicar a través de esa herramienta que Dios le dejó a su pueblo desde el principio de los tiempos, que es la oración. La oración, hermanos, es el medio en que nosotros podemos comunicarnos con Dios sin ningún intermediario. Anteriormente, en la época de Israel, el pueblo de Israel, para ir a la presencia de Dios necesitaba de un intermediario. Primero fue Moisés, quien intercedía ante Jehová por el pueblo de Israel. Después de Moisés vinieron los jueces, después de los jueces vinieron los profetas, y ya había sacerdotes que eran los únicos autorizados para entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio por el pueblo. Si alguien como usted y como yo se atrevía siquiera a acercarse 1 milímetro cerca del lugar santísimo, ¡pum!, caía fulminado, muerto totalmente. Esa era exclusivo de los sacerdotes. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a morir por nuestros pecados, y estando en la cruz Él dijo: todo está hecho. O como dice la Reina Valera: consumado es. Y cuando Jesús dijo consumado es, la Escritura dice que la tierra tembló y el velo que cubría el lugar santísimo se rasgó en dos, abriendo la entrada hacia el Padre sin intermediario alguno. Hoy usted y yo, dice la Biblia, que podemos entrar al lugar santísimo para hallar ayuda y encontrar el oportuno socorro. Jesús se constituyó sacerdote y Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí. Nadie más ruega por nosotros, nadie más intercede por nosotros, solo Cristo. Pero usted y yo, hermanos, tenemos esa confianza de entrar al lugar santísimo y clamar: Abba Padre, dice el apóstol Pablo. Podemos clamar al Señor y rogar su misericordia mediante la oración. Esa oración que usted y yo hemos despreciado durante muchos años. Quien diga aquí que le encanta orar y que es su pasión orar, está mintiendo. Somos carne, hermano, y nuestra naturaleza se rehúsa a buscar a Dios en oración. Pero ahora, me gustaría, antes de entrar ya de lleno, ¿qué no es la oración, hermanos? Y la oración, hermanos, número uno, la oración no es para pedir
cosas materiales para fines egoístas. El apóstol Santiago dice: pedid y no recibís, porque pedís más mal para vuestros propios deleites. El movimiento neocarismático, neopentecostal te dice: todo lo que pidas al Señor en mi nombre, el Señor te lo darás. Si tú quieres una casa y lo pides con fe, el Señor te lo va a dar. Si tú declaras y decretas un carro, el Señor te lo va a dar. Mentira del diablo, hermanos. El único que le ofreció cosas materiales fue Satanás en el Edén. Fue el único. A Jesucristo le ofrecieron todos los reinos de este mundo. Pero él dijo: es Cristo está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La oración no es para que el Señor me dé una casa. La oración no es para que el Señor me dé un carro. ¿Podemos pedir por un trabajo? Claro que podemos pedir por un trabajo, pero siempre teniendo en cuenta que se hará la voluntad de Dios. No mis propios deseos, no mis propios anhelos, no lo que yo deseo, hermanos. Yo entro en conflicto cuando escuché a una mujer, y creo que ya lo había comentado anteriormente. Había un cantante en el cristianismo muy famoso que tenía cáncer, y eso a mí todavía se me arruga el corazón. Hicieron un gran concierto para recaudar fondos porque el cáncer es una enfermedad muy cara. Y este hermano era muy querido, tocaba alabanzas y la gente lo quería. Y una cantante cristiana, yo no sé si lo hizo a propósito, en su ignorancia, pero empezó a decretar y a declarar sanidad sobre la vida de esta persona. Yo declaro sanidad sobre su cuerpo, desde la punta de sus pies hasta la punta de su mollera. Declaro vida y bla, bla. Y no aceptamos un no como respuesta. Ah, caray. Ahora resulta que las escopetas le tiran, que los pájaros le tiran a las escopetas. O sea, imagínense un Dios santo, soberano, sentado en su trono, y yo diciéndole: no te acepto un no como respuesta. Pero Dios avergüenza, hermanos. Y en este caso fue muy vergonzoso y muy triste, porque a los 3 meses, me parece, el hermano murió. ¿Qué pasó con declarar? ¿Qué pasó con decretar? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que ¿quién le va a dar consejo al Señor? ¿Quién se atreverá a decirle al Señor lo que tiene que hacer? Él es un Dios soberano. Y la palabra soberanía significa que es independiente, que no depende de nadie, que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero la oración, hermanos, nos ayuda a clamar al Señor y a confiar en su soberanía, y no es para pedir cosas materiales precisamente. El Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro en Mateo 6, capítulo 13, no nos enseñó a pedir cosas materiales, un carro, casa, televisión, ropa, no sé qué. Él dijo: porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué necesidades tienen ustedes. Mateo capítulo 6, versículo 13, en el pan dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es malo pedir por provisión, no es pecado rogar por un trabajo, no es pecado suplir, pero lo que es, hermanos, el pan de cada día, dánoslo hoy, lo necesario. Y aunque Él ya sabe lo que necesitamos, nosotros en oración tenemos ese privilegio inmerecido de pedirle al Señor: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Proverbios 30, 7 al 9. El proverbista que escribe este pasaje, en su oración tiene solamente 2 cosas que pedirle al Señor. Fíjese lo que dice Proverbios 30, 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que el proverbista está escribiendo ahí: Señor, no te pido otra cosa, dame solamente lo necesario, porque si yo no tengo que comer, mi propia naturaleza rebelde me pueda llegar al pecado de robar, y que porque esa condición tu nombre sea blasfemado, o no sea que yo, saciándome de pan y haciéndome millonario, me haga soberbio, orgulloso y diga: ni sé quién es Dios. Entonces el proverbista pedía lo necesario en su oración. Tampoco es para declarar cosas ni torcerle el brazo al Señor. La oración no le puede torcer el brazo al Señor. El Señor muchas veces nos va a decir que sí, pero muchas otras veces nos va a decir que no.
¿Y seguiremos siéndole fiel al Señor cuando nos diga que no? Cuando yo en mi necesidad, en una enfermedad quizá incurable, en una necesidad, en una enfermedad terminal, le ruego al Señor por sanidad y el Señor me diga, no te voy a sanar. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, cuando el Padre Nuestro en el versículo 9 del Mateo capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Siempre orando en su soberana voluntad, siempre esperando en su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Él sabe lo que es mejor, Él sabe lo que nos depara más adelante, porque Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Y a veces, hermanos, cuando oramos y oramos, el Señor responde todo lo contrario a lo que esperamos. Es aquí, hermanos, donde muchas personas se decepcionan de la fe. Porque han escuchado durante toda su vida predicadores diciéndote, tú eres un hijo del rey, nada te va a pasar, eres una princesa de Dios, el Señor, tú eres un Jehová Junior, y los juniors no andan pasando pobreza. Y yo así, y el apóstol Pablo así nada más, ¿no? Con sus grilletes, en la cárcel, siendo perseguido, pasando necesidades. Y estos mercaderes de la fe o mercaderes del evangelio, endulzándole los oídos a las personas de que por ser hijos del rey, nada nos va a pasar. Tendremos abundancia y prosperidad porque el Señor quiere que su pueblo prospere. Y y los únicos que prosperan son ellos, hermanos. Ahí tienen sus pastores llenos de mansiones lujosas, con jet privado, porque son un hijo de un rey. ¿Qué pasa con la gente que no prospera? Es ahí donde viene la decepción. Y mucha gente decide alejarse del Señor, irse al mundo totalmente decepcionados de lo que alguien mentirosamente les prometió. La oración, hermanos, como le digo, no es para torcerle la mano al Señor. La oración, hermanos, es un equilibrio de adoración, de sometimiento y de esperanza. De adoración, porque a través de la oración nosotros podemos adorar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por los siglos de los siglos. Con la oración adoramos, es parte de nuestra adoración. Hermanos, adorar no es venir aquí al culto todos los domingos y entonar himnos y llorar aquí en el altar. Es parte de... Pero nuestra adoración es los 365 días del año, 24 horas de la semana. Y la oración es parte fundamental de nuestra adoración al Señor. Como dice el salmista en el versículo, en el Salmo 63:1, la oración es una manera de buscar el rostro de Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. La oración, hermano, es una manera de comunicarnos con Dios. Es un tesoro que cuando usted aprende a usarlo se va a dar cuenta de todo lo que has estado perdiendo en su vida cristiana. ¿Por qué estamos tan raquíticos espiritualmente como cristianos, hermanos? ¿Por qué siempre cuando vienen los problemas lo primero que queremos hacer es tirar la toalla e irnos? ¿Por qué cuando viene la depresión y la ansiedad nos la pasamos llore y llore y no encontramos la salida? Eso es porque casi siempre o casi nunca oramos realmente. Y ahorita vamos a ver 4 puntos de lo que la oración puede hacer con nosotros. El punto número 1, hermanos, la oración es un arma espiritual a su favor, que le va a dar un poder que no depende de sus propias fuerzas, sino de las fuerzas de lo alto. Vaya a Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a la iglesia que hay un poder en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, y que las luchas que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, es decir, contra algo humano, sino contra el poder de las tinieblas, contra los poderes de Satanás. Entonces, si usted como cristiano no ora, ¿cómo cree que usted va a poder estar firme contra las acechanzas del diablo? ¿Cómo usted podría derrotar a Satanás si usted no se alimenta espiritualmente? Hermanos, cuando usted, por ejemplo, cuando usted no come, su cuerpo empieza a desgastarse, sus defensas empiezan a bajar. O cuando no se alimenta correctamente, no le echa buenos nutrientes a su cuerpo, sus defensas empiezan a bajar. Entonces, cualquier bichito puede entrar como Juan por su casa y desbaratarle los intestinos y causarle infecciones, porque no le está metiendo nutrientes a su cuerpo. Va al médico y el médico le da antibióticos para contrarrestar esas infecciones, pero casi siempre le dice que tiene que comer frutas, verduras, esto y el otro y el otro. Lo mismo pasa con el espíritu, hermano. Si usted no lo alimenta a través de las armas espirituales que aquí nos menciona el apóstol Pablo, que son parte de las armas para la guerra espiritual, la armadura de Dios, que son el evangelio, la fe y la Biblia y la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por el Espíritu. Tenemos que orar, hermanos, para vencer la tentación, para vencer las acechanzas del diablo. Si usted no ora, hermanos, es hombre y mujer muerto. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Jesús insistía en orar en todo tiempo y Jesús oraba todo el tiempo cuando Él era Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y siendo Dios se la pasaba en oración todo el tiempo. La oración también es una parte en que Dios nos fortalece en medio de la angustia, en medio de la depresión y en medio de la ansiedad. Vaya a 1 Samuel rápidamente, hermanos. 1 Samuel capítulo 1. Versículos 9 al 11 y luego nos saltamos al versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana estaba pasando por una depresión espantosa porque ella era estéril. Y como se los he explicado en predicaciones anteriores, en la época de Israel, el ser estéril era visto como un castigo de Dios, era una marca vergonzosa en la sociedad. Y ella estaba muy deprimida porque su concubina ya le había dado hijos a su esposo y ésta se burlaba de ella. Y parece que fue un largo tiempo en que Ana ni quería comer. Se la pasó llorando y llorando. Era depresión, hermanos. Hasta que ella fue al templo y oró con amargura de espíritu, dice la Escritura. Derramó su alma al Señor y le pidió un hijo, pero no con fines egoístas tampoco. Ella dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Y él te servirá. Y Samuel llegó a ser un profeta de Dios. Y dice, y nunca más volvió a estar triste después de esa ocasión. Hermanos, cuando nosotros estamos tristes, la depresión y la ansiedad es una enfermedad de las emociones, es una enfermedad del alma.
Y ningún psicólogo en toda la vida jamás logrará sanarte el alma. Te puede dar tratamiento, te puede ayudar a sobrellevar, pero Jesucristo es capaz de sanar el alma y esas heridas que te están llevando a esa situación. Pero es necesario que buscar ayuda, obviamente, pero la oración es parte clave. Hermanos, cuando nosotros perdemos un ser querido es un dolor espantoso. Sobre todo las mamás que han perdido hijos. Pero yo he podido ver la gracia del Señor, por ejemplo, en la vida de mi madre, que hace 9 meses perdimos a mi hermano. Yo perdí a mi papá, perdí a mi hermano, a 2 hermanos, perdí a mi abuelo hace poquito. Y son dolores horribles. Pero cuando uno se somete en oración a Dios, uno puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Incluso muchas personas se sorprenden y dicen, yo te hacía tirado en el piso y te ves tan tranquilo, pero no es uno, hermanos, es la gracia de Dios que a través de la oración derrama a su pueblo. Hermano, el Salmo 42 es un grito de auxilio, es un grito de angustia. Dice, como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo te buscaré? ¿Cuándo vendré? Dice el salmista. Todo eso era a través, el Salmo 42 es una oración. Si usted lee el libro de los salmos contienen muchas oraciones. Oh Jehová, escucha mi oración. Oh Jehová, escucha mi clamor. Inclina tu oído y sálvame, porque muchos adversarios se han vuelto contra mí. La oración en el Antiguo Testamento era importante, era algo común. Mire, no sé si usted recuerda cuando Abraham andaba buscando esposa para Isaac y mandó a su criado a buscarle esposa a Isaac. Y la oración era parte de la vida de los israelitas, que el propio criado, cuando llega, hace sus camellos a un lado y se inclinó y le dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, que la persona que yo me vaya a encontrar sea la que tú tienes destinado para mi amo Isaac. Los criados incluso acudían a Dios en oración. No sabemos si los criados eran israelitas también, la Biblia no nos da ese dato, pero era algo importante tomar a Dios en cuenta para cualquier decisión. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos o no se preocupen por nada, sino oren por todo. Dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, con toda súplica, y así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará sus corazones en Cristo Jesús. Cuando usted está ansioso, cuando usted esté deprimido, cuando usted no sienta que hay la salida, vaya en oración a Dios. Nadie, ni siquiera su esposo, su esposa, su novio, su comadre, le podrán ayudar a curar esa enfermedad o esa dolencia o esa aflicción de espíritu que usted trae. Se puede desahogar, claro está. Pero si usted viene a mí y me dice, hermano, es que yo me siento triste, pues le puedo dar palabra de Dios, le puedo ayudar en consejo, podemos orar juntos. Pero al final quien va a dar la cura es el Señor. Y usted tiene que hacer su trabajo. Su responsabilidad como cristiano es orar. Mire, hermanos, la oración no es un si quiero. Es un deber, es parte de nuestra disciplina espiritual. Buscar a Dios en oración. Yo no puedo hacer nada por usted si usted no ora. Como cuando mi hermano, recuerdo que vino conmigo, me dijo, ora por mí, es que estoy viendo cosas raras y que se escuchan ruidos. Le dije, primero voy a orar por tu salvación. Yo no puedo orar porque el Señor aleje esos espíritus si tú no te has arrepentido, si tú no te quieres someter a la voluntad de Dios. A mí me interesa que le entregues tu corazón a Cristo, que vivas para Cristo. Voy a orar, obviamente, Señor, ten misericordia de mi hermano, salva su alma y aleja esos espíritus. Pero no puedo ir por el mundo orando por algo que la gente necesita hacer. Y nuestra principal oración por la humanidad es orar por su salvación. Tristemente, hermanos, hoy en día la iglesia está vendiendo un evangelio barato, un evangelio materialista. De repente va uno por la calle y ve los grandes cartelones, gran campaña de sanidad y salvación divinas, ven por tu milagro, el Señor tiene un milagro para ti. Y ahí va toda la gente por su milagro, pero salen de esa campaña y sus vidas siguen siendo las mismas. No son salvos, no son cambiados y transformados. Nuestro deber es que oremos
por la salvación de la humanidad. Que no vayamos prometiéndole milagros, prometiéndole prosperidad material y nada de eso. Incluso yo ni me atrevería a decirle, ven a Jesús porque vas a tener paz y alegría y gozo. Cuando en la vida cristiana sabemos que sí tenemos gozo, que sí tenemos paz, pero también hay aflicción, también hay tribulación, también hay pruebas, también hay luchas. Incluso muchos van a ser asesinados por causa del evangelio. Yo no podría ir vendiendo un evangelio así. Lo que sí podría asegurarte es que si tú buscas a Cristo, si tú te entregas a Cristo y llevas una vida de oración, aún en medio de esa tribulación y esa tempestad, Jesús estará en medio. Y nos fortalecerá y nos ayudará, pero muchas veces puede que no te libre del peligro. Y ahí está la historia de los mártires de la fe, devorados por leones, asesinados, cortándoles la cabeza, crucificados al revés, apedreados, y Dios no hizo nada por ellos, estuvo ahí fortaleciendo. Miren, hermanos, ¿ustedes creen que los cristianos que ahorita que están en Nigeria, en Afganistán, son valientes porque son Juan Camané? Porque ellos son súper valientes, hijos de Superman. No, hermanos, ellos están aterrados, tienen miedo, obviamente, pero me sorprendió ver la historia de un hermano que dijo, yo tenía mucho miedo. Dijo, cuando entraron a mi casa armados hombres islámicos radicales a pedir que retractara de mi fe, me entró una seguridad y una valentía que ni yo mismo sabía de dónde venía. Y no negaron su fe y perdieron a su familia, le pusieron bombas a la iglesia, murió mucha gente, pero ellos se mantuvieron firmes. Y no es porque sean mejores que usted y yo, o porque sean súper humanos, no, porque ellos viven todo el tiempo en oración. Y ese poder y esa valentía que vino en el momento más oscuro de sus vidas, humanamente hablando, el Señor estaba ahí dándoles fortaleza. Y como le dijo el Señor Jesús a Pablo, Pablo, no te desanimes, yo estoy contigo. Y hermanos, si nosotros no oramos, hermanos, estamos dejando pasar bendiciones espirituales que no tiene una idea, hermanos. Santiago 5:13 al 16 dice, ¿está alguno afligido? No dice, vaya con su comadre y cuénteselo. Vaya con el pastor, dijo, haga oración. Ahí está la clave, la oración, hermanos. La oración es vital en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Colosenses 4:2 al 4, hermanos. Colosenses 4:2 al 4. Colosenses 4:2 al 4. Dice así de la siguiente manera. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La oración para Pablo era como una disciplina, como un deber. Ya estaba encarcelado cuando él escribió esta carta. Y sin embargo, él sigue diciendo, hay que perseveren en la oración, es importante la oración. Y de paso, oren por mí también. Pero él no pidió oración para que lo liberaran de la cárcel. Él dijo, para que yo siga hablando acerca del misterio de Cristo. Humanamente hablando, Pablo deseaba ser libre, no lo dudo. Pero su principal objetivo era ser esclavo de Cristo, predicar a Cristo crucificado, aún en medio de las cadenas que lo tenían encarcelado, hermanos. En 1 Timoteo 2:1, vaya ahí rapidito, 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que enseñe a la iglesia, fíjese lo que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Necesitamos orar y orar, perseverar en la oración. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Oren en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? ¿Significa que cada 10 minutos tengo que estarme inclinando? No, hermanos. La oración no necesariamente, lo más
lo que más estamos acostumbrados es arrodillarnos, porque el arrodillarse en oración es un símbolo de sumisión a Dios, de decir, reconozco tu soberanía, yo me humillo ante ti, pero no siempre tenemos la oportunidad de arrodillarnos, pero orar en todo tiempo, incluso hasta en su trabajo, hermanos. Señor, te pido por esta persona, te pido por esta situación, te pido por mi vida, tómame en tus manos en todo tiempo. Algunos hermanos dicen que hasta en lavando trastes se ponen a orar a veces, hermano. Entonces, eso es orar en todo tiempo, eso es tener una vida disciplinada de oración. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, estaba encarcelado, dice que la iglesia que hacía no cesaba de hacer oración por él, rogando al Señor por la vida de Pedro, y el Señor contestó. Un ángel se le aparece en la cárcel, le dice, Pedro, cállate y córrele. Y se abrieron las puertas de la cárcel. Cosas sobrenaturales pueden pasar, no estoy, ojo aquí, cuando digo que cosas sobrenaturales pueden pasar, no estoy diciéndolo como muchos lo predican, pero cosas como lo que pasó en las islas escocesas es algo sobrenatural. Que una vida sea cambiada y transformada por el poder del evangelio es algo sobrenatural, porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Pero cuando oramos y rogamos por un avivamiento, Dios puede hacerse presente, pero necesitamos una iglesia que ora, una iglesia que ayune, una iglesia que clame al Señor en todo tiempo. Y no solamente que ore, sino que el evangelio gobierne su vida. Es muy triste, y miren, hermano, yo se los dije hace una vez, se nota cuando no oramos. De verdad, hermanos, se nota en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, y vamos hasta en lo que publicamos en redes sociales. Así se los digo. Cuando una persona ora, hermanos, el Señor empieza a moldear su vida, a gobernar su vida, y esta persona empieza a caminar en rectitud y en santidad, no porque él pueda hacerlo, sino porque el Espíritu Santo empieza a moldear por la oración. La Biblia dice que muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Necesitamos orar en todo tiempo. Los jóvenes son los que todavía más deben de orar, porque están pasando por una situación muy difícil y es cuando más vulnerables estamos. Yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando yo caigo en pecado, le fallo al Señor, adivine por qué es. Pues porque no oro, porque, ay no, ya es bien noche y de aquí que ore y me voy a la cama así. Cuando reacciono ya es muy tarde, hermanos. Y dije, qué sonso soy. La oración es clave, hermanos. Somos carne y nuestra carne siempre va a inclinarse hacia el mal. Siempre, mi hermano, su carne no le gusta nada de Dios. Nunca le va a gustar, jamás. Porque es corruptible y está viciado por el pecado de Adán. Y siempre va a rechazar. Por eso dice el apóstol Pablo que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Por eso Pablo dice que lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a nuestro cuerpo, a nuestra carne no le gusta. Pero cuando nosotros sometemos a la carne mediante la oración, nuestra vida es cambiada y transformada, hermanos. Y hay un poder sin igual, hermanos, maravilloso. Y es muy bonito estar en casa orando con Dios. Llorar, derramar nuestras cargas, nuestras lágrimas. Porque ¿sabe qué es lo bonito de todo eso? Porque todas esas lágrimas, cuando estemos delante del Señor, dice la Escritura que Él enjugará todas las lágrimas. ¿Y sabe qué es lo mejor todavía? Que esas oraciones el Señor las está acumulando allá en el cielo. Porque ¿saben qué se van a convertir en esas oraciones? ¿Se ha leído la Biblia lo que dice que esas oraciones van a convertirse en ira y juicio para el gran día del Señor? La Biblia dice que los ángeles tenían una copa que contenía las oraciones de los santos y la derramaron en la tierra, y hubo juicio, ira en el día del Señor. Entonces todas nuestras oraciones no quedan en el aire, hermanos, van hasta la presencia del Señor y se convierten en olor fragante, que se convertirán en un arma de destrucción para el día en que el Señor tenga que juzgar a la tierra. Conclusiones, hermanos. La oración es un tesoro invaluable, hermanos. Yo me quedé corto con todo lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Esto es como imagínense que es un gran pan y ni tanto así de mantequilla
embarrado lo que la Biblia dice acerca de la oración. La oración es todo un tema en las Escrituras, que yo le invito y le exhorto a que lea sus Escrituras y vea lo que la Biblia dice acerca de la oración. Encontrará testimonios maravillosos de oración en las Escrituras. Esther, aunque la Biblia no dice que oraron, estoy seguro que oraron porque ayunaron, y el ayuno regularmente siempre iba acompañado de oración. Y el Señor obró en esa calamidad que les estaban preparando al pueblo de Israel. Daniel, hermano, cerró foso de los leones porque él clamó al Señor. Cuando le prohibieron orar por una ley, él hizo todo lo contrario. Y todavía como, ay, para que se les quite, abrió todas sus ventanas y oró al Señor. Y Dios lo respaldó porque Dios honra a los que le honran, hermanos. Entonces tenemos que orar para nosotros tener una vida llena de poder, de santidad, de integridad. Eso no lo va a lograr usted en sus propias fuerzas. Lo único que usted va a lograr, y como lo predicó el pastor en sermones pasados, es llevar una vida moralista. Una vida llena de moral, pero totalmente alejado de Dios. Y recuerde que el moralismo no te hace cristiano y el moralismo no te salva. Si usted quiere vivir una vida victoriosa, una vida de santidad, una vida de poder, tiene que orar. Tiene que orar para resistir los embates de Satanás. Tiene que orar para soportar los desprecios de su familia. Tiene que orar para que no le importe el qué dirán. De lo contrario, vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Puestos de pie, hermanos. Voy a invitar a la orquesta que me ayude entonando el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo" mientras nosotros oramos. Hermanos, si usted ha despreciado la oración durante su vida cristiana,